Hay algo que la mayoría de las personas nunca cuestiona, pero que define completamente su vida. No es lo que te dicen tus jefes, ni las críticas de tus vecinos, ni siquiera los problemas económicos. Es algo más íntimo, más oscuro. Es lo que te dices a ti mismo, en el más absoluto silencio. Esa voz que aparece cuando fallas, esa que te susurra cuando dudas, esa que te juzga cuando algo no sale como esperabas. Escucha con atención. Esa voz no siempre está de tu lado. Stico tardó años en darse cuenta de esto. Él creía, como quizás tú crees ahora, que su problema era el mundo, las personas, las circunstancias que no podía controlar. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Había un saboteador viviendo en su propia mente. Cada error que Stico cometía se convertía en un ataque personal. Cada duda, en una sentencia de muerte para su confianza. Cada dificultad, en una prueba de que simplemente no era suficiente. Y lo más inquietante es que ni siquiera lo notaba. Se había vuelto un ruido de fondo. Porque cuando una voz te acompaña toda la vida, dejas de cuestionarla. Empiezas a creerle. Te conviertes en su esclavo sin haber firmado ningún contrato. Detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces hoy te juzgaste sin necesidad? ¿Cuántas veces te dijiste palabras que nunca te atreverías a decirle a alguien que amas? Ahí es donde comienza el verdadero naufragio. No en lo que pasa afuera, sino en cómo lo interpretas dentro. Hoy vamos a descubrir cómo Stico dejó de ser la víctima de sus propios pensamientos para convertirse en su propio guía, no con frases motivadoras vacías, sino con la firmeza del acero. Si buscas paz, primero debes aprender a ganar la guerra que ocurre dentro de tu cabeza. Stico lo notó en un día común, nada especial, nada extraordinario, solo un día, como tantos otros que tú y yo hemos vivido. Estaba en su lugar de trabajo. Una conversación simple, de esas que olvidamos a los 5 minutos, dijo algo, quizás un comentario casual, y la otra persona respondió con indiferencia. Un gesto frío, un silencio de más. No fue un insulto, no hubo gritos, pero algo dentro de Stico se activó. Lo hiciste mal, susurró la voz. Siempre dices lo incorrecto. Por eso no encajas. Por eso las cosas no te salen bien. La conversación terminó físicamente, pero en la mente de Stico apenas comenzaba. Durante minutos, luego horas, su cuerpo seguía ahí, cumpliendo con sus tareas, pero su mente estaba atrapada en ese instante, repitiendo la escena, analizándola bajo un microscopio de culpa, atacándose por algo que la otra persona probablemente ya había olvidado. ¿Te suena familiar? Esa incapacidad de soltar lo que ya pasó. Stico empezó a ver que este patrón se repetía como una sombra. Pasaba cuando cometía un error pequeño, cuando alguien no le devolvía el saludo, o cuando las cosas no salían perfectas. Incluso al llegar a casa, el lugar que debería ser su refugio, la voz lo esperaba en la puerta. Un comentario de su pareja mal interpretado, un silencio en la cena que se sentía como un juicio. Y ahí estaba de nuevo. Deberías haber hecho más. No eres suficiente. Algo está mal contigo. Stico descubrió una verdad incómoda. No importaba cuán tranquilo estuviera el mundo afuera, él siempre encontraba una forma de hacerse la guerra por dentro. Lo más doloroso no era la situación difícil, era que no tenía descanso. No tenía un solo lugar en el universo donde pudiera estar en paz, porque su propio diálogo lo perseguía hasta en el sueño. Piensa un momento. ¿Cuántas veces te has llevado un problema a la cama que ya había terminado hace horas? ¿Cuántas veces has revivido una charla en tu cabeza solo para castigarte una vez más? Ahí fue cuando Stico empezó a sospechar algo que cambiaría su destino. Tal vez el problema no era lo que le pasaba, sino la historia de terror que se contaba a sí mismo después de que pasaba. Pero lo más curioso no era esa voz crítica. Era que tras décadas de escucharla, Stico nunca había aprendido a responderle. Hubo un día de quiebre, en el que Stico no reaccionó de inmediato a su propio ataque. No fue porque de pronto encontrara la paz,
ni porque se sintiera iluminado. Fue algo mucho más humano. Estaba cansado. Cansado de repetir siempre la misma historia. Cansado de sentirse pequeño dentro de su propia piel. Cansado de esa voz que, como un disco rayado, nunca se detenía. Ese día algo fue diferente. Escuchó el insulto interno, pero esta vez no lo siguió. No se defendió, simplemente se quedó en silencio, observando. Y por primera vez en décadas, no se preguntó si la voz tenía razón. Se hizo una pregunta mucho más poderosa. ¿Por qué me hablo así? La pregunta lo incomodó profundamente, porque no había una razón lógica. Solo había repetición. Años de frases aprendidas, juicios automáticos y críticas que nunca se detuvo a cuestionar. Fue en ese silencio donde Stico entendió la gran verdad que el estoicismo nos susurra al oído. Esa voz no es la verdad. Es solo un hábito, un músculo mental entrenado para el ataque, fortalecido por años de descuido. Y aquí está el rayo de esperanza que Stico vio entre las nubes. Si hablarse mal era un hábito, entonces, por definición, podía ser cambiado. Pero la mente es astuta. En cuanto Stico intentó cambiar, la sombra volvió a atacar. No es tan fácil. Así eres tú. Siempre has sido así. No intentes engañarte. Por un momento, estuvo a punto de rendirse y volver a la comodidad de su propia miseria. Hasta que algo dentro de él se volvió firme, no fuerte, no motivado por una emoción pasajera, sino firme como una roca en medio del océano. Se dijo a sí mismo: si aprendí a destruirme con palabras, también puedo aprender a construirme con ellas. Mírame a los ojos y piensa en esto. Si alguien te hablara en la calle como tú te hablas a ti mismo, ¿te quedarías a escucharlo? ¿O te alejarías de inmediato para protegerte? Stico lo vio claro. No necesitaba que su mente se quedara en silencio total. Eso es imposible. Lo que necesitaba era una nueva voz. Una voz que no mintiera, que no decorara la realidad con falso optimismo, sino una que lo sostuviera con la verdad, sin debilitarlo. Y esa búsqueda apenas comenzaba. Stico no encontró la paz en frases bonitas, no la encontró en libros de autoayuda que prometen milagros, ni en pensamientos positivos que intentaban tapar el dolor con una sonrisa falsa. Él ya había intentado eso, y no funcionó, porque en el fondo de su ser sabía que esas palabras eran vacías. Y una mente cansada, una mente herida, no cree en lo que suena falso. Fue entonces cuando entendió el secreto de los antiguos sabios. No necesitaba engañar a su mente, necesitaba entrenarla. Ahí fue donde descubrió las afirmaciones estoicas. Pero cuidado, no eran decretos mágicos para atraer riqueza. Eran recordatorios brutales de lo que es verdad. Verdades simples, firmes, difíciles de discutir incluso para la mente más crítica. Stico empezó a susurrarse estas verdades en los momentos de caos. No controlo lo que pasa, pero sí decido cómo respondo. Esto es incómodo, pero tengo la fuerza para sostenerlo. No todo depende de mí, y en eso encuentro mi libertad. Al principio, la voz de siempre se burlaba, pero Stico notó algo asombroso. Cuando cambiaba lo que se decía, empezaba a cambiar cómo se sentía. No porque la realidad afuera hubiera cambiado, sino porque su interpretación ahora era suya, y no de su miedo. El problema nunca fue el mundo. El problema era el diálogo interno que lo debilitaba sin que él se diera cuenta. Pero esto no era repetir frases por repetir. Era un acto de guerra consciente. Cada vez que la mente lanzaba un ataque de ansiedad o culpa, Stico respondía con una dirección clara. Piensa un momento. ¿Qué pasaría si, en lugar de creer ciegamente todo lo que piensas, empezaras a elegir qué pensamientos tienen permiso para quedarse en tu cabeza? Ahí es donde nace el hábito del hombre libre. El estoicismo no es una teoría para leer en una biblioteca, es lo que haces cuando tu mente intenta derrumbarte, y tú decides, con toda tu voluntad, mantenerte firme. Al día siguiente de su descubrimiento, la vida no le dio una tregua a Stico. Al contrario, la situación se repitió. Apareció otro comentario incómodo.
otra reacción inesperada de alguien que no valoraba su esfuerzo. Y como era de esperar, la voz apareció de nuevo en su mente. Puntual, cruel. Lo hiciste mal, no fue suficiente. Deberías haberlo hecho mejor. Pero esta vez, Stico no se dejó arrastrar. No saltó al vacío de la autocrítica. Se detuvo en seco. Respiró. Y por primera vez respondió con autoridad. No todo depende de mí, se dijo con firmeza. La voz interna, acostumbrada a ganar, insistió con más fuerza. Pero podrías haberte esforzado más. Ahora todos pensarán que eres débil. Stico no discutió. No buscó excusas. Simplemente volvió a elegir su verdad. Hice lo que pude, con lo que tenía en ese momento. Mi paz no está en venta. En ese instante, algo profundo cambió. No cambió la persona que lo criticaba, ni cambió el tráfico, ni sus problemas económicos. El cambio fue dentro. La intensidad de la ansiedad bajó. La presión que sentía en el pecho se suavizó. La situación seguía siendo incómoda, pero ya no tenía el poder de destruirlo. Stico empezó a practicar esto en cada rincón de su vida. Cuando algo salía mal, esto no es el fin, es parte del proceso. Cuando sentía que la ansiedad lo asfixiaba, no necesito resolverlo todo hoy. Cuando dudaba de su valor, no necesito ser perfecto, solo necesito avanzar. Entiende esto. No eran frases mágicas, eran decisiones. Decisiones pequeñas, repetidas una y otra vez, con una intención inquebrantable. Y con el tiempo, el ruido mental empezó a perder volumen. Lo que antes era una reacción automática de dolor, se convirtió en una respuesta consciente. Por primera vez en años, Stico sintió que tenía espacio dentro de sí mismo. Espacio para elegir quién quería ser en medio de la tormenta. Detente y piensa un momento. ¿Qué pasaría si hoy, ante el próximo pensamiento que intente humillarte, decides no reaccionar? ¿Qué pasaría si eliges simplemente responderle con la verdad? Ahí es donde empieza tu libertad. No cuando todo va bien afuera, sino cuando algo dentro de ti quiere derrumbarte y tú decides no seguirlo. Gobernar el mundo es una tarea imposible. Pero gobernarte a ti mismo, eso lo cambia absolutamente todo. Stico entendió algo que el mundo moderno intenta ocultarnos a toda costa. Algo que nunca te enseñaron en la escuela, ni verás en las noticias. Tu mente no siempre necesita más pensamientos. A veces lo que necesita desesperadamente son mejores decisiones. No todo lo que piensas es verdad. Y no todo lo que sientes debe ser tu guía. Ahí, en ese pequeño espacio entre el pensamiento y tu reacción, es donde reside tu libertad. La diferencia entre ser un esclavo de tus impulsos o ser el dueño de tu destino. Las afirmaciones estoicas de las que hablamos no son palabras bonitas para decorar un diario. Son anclas, son puntos firmes en medio del ruido ensordecedor de la vida. Son la forma en la que te recuerdas a ti mismo quién has decidido ser, incluso cuando nadie más está mirando. Porque al final del día, no es el mundo el que define tu paz, es la forma en la que tú eliges responderle. Y esa es una tarea que nadie, absolutamente nadie, puede hacer por ti. Piensa un momento, si a partir de hoy cambiaras la forma en la que te hablas en silencio, ¿cuánto cambiaría tu vida? Tal vez no todo afuera se solucione de inmediato, pero te aseguro que por dentro todo será diferente. El estoicismo no es una teoría. Es lo que haces cuando tu mente se vuelve en tu contra y aún así eliges mantenerte firme. Antes de irte, si este mensaje resonó en tu interior, escribe en los comentarios: hoy entreno mi mente. Y si eres de los valientes que aceptaron el reto de los 30 días, escribe: día 15 presente. Hacemos esto no para entender, sino para practicar, en silencio, un día a la vez. Tu mente puede ser tu peor enemigo o tu aliado más fuerte. La diferencia está en cómo decides hablarte. Cuando nadie más escucha,